bienvenidos todos, Tachajao, a nuestra sesión de hoy. Hoy estamos retomando nuestro ciclo extendido recorriendo China en el año 2023 con la sesión Los contrastes de Beijing, un viaje por el pasado y el presente más allá de la Gran Muralla. Aquí vamos a hacer un viaje por el pasado y por el presente de Beijing, una ciudad que sigue sorprendiendo a los visitantes de todo el mundo. Vamos a explorar sus contrastes que combinan la riqueza de su pasado histórico con la modernidad del presente. Y para eso tenemos aquí a nuestra querida amiga de la casa, absolutamente, Andrea Mella, coordinadora de cultura de la Fundación CLEC, máster internacional en Historia y Cultura China de la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Administración Turística de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Así que, Andreita, gracias por estar de nuevo con nosotros, bienvenida y adelante. Sí, Taya Hao, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este ciclo de turismo. La verdad que estoy más que contenta de que me hayan invitado y considerado para la que es mi ciudad. No voy a todos que han sido mis alumnos, veo que hay un par ahí de mis alumnos que está conectado. Sabe que yo soy pequinesa, la Beijing Ren de tomo y lomo. Les cuento un poquitito, que voy a compartir pantalla aquí, denme 2 segundos, aquí está, para mi super PowerPoint. Comentarles que yo viví en Beijing durante 9 años, desde el año 2009 hasta el 2018, directamente y constantemente en Beijing, nunca viví en otra ciudad, turisté y viajé muchísimo, pero siempre en mi querida Beijing. Y como decía Carolina, pues también estudié un máster en turismo allá en China, en Beijing, y además tuve unos emprendimientos de turismo, fui editora de guías de turismo de Beijing precisamente con el gobierno de España, con el Instituto Cervantes, así que si hay algo de lo que me gusta hablar y de lo que más o menos sé, es Beijing, así que aprovechen de hacer todas sus preguntas, y es mi lugar favorito, no sé si alguien, bueno, les recuerdo, les pido que en la parte de preguntas y respuestas, donde abajito en su pantalla, pueden mandar sus comentarios y no solamente preguntas, si alguien quiere mandar alguna opinión, hacer algo específico, también lo voy a estar revisando para que sea un poquito más dinámico. Mencionen si alguien ha visitado Beijing en algún momento, si alguien ha tenido la oportunidad de visitar Beijing y también qué conocen de Beijing, qué saben de Beijing, qué cosas les gustaría conocer de Beijing. La verdad que dentro de todo lo bueno, Beijing es la capital de China y es más o menos famosa. Tiene varias cosas que probablemente ustedes le hagan ruido o que lo hayan conocido en algún momento. Pero como el tiempo es limitado, todos estamos a full, tenemos una semana cortita, vamos a acotar un poquitito qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a trabajar Beijing clásico, que es lo que yo llamo lo que hay que hacer de Beijing, lo que todo el mundo debería conocer, los must. Beijing moderno, ¿por qué? Porque generalmente cuando hablamos de China, lamentablemente siempre la gente dice como, China es como súper antiguo, hay que papel recortado, todos vestidos tradicionales de chino, pero no siempre la gente conoce que hay una arista muy, muy moderna, aunque sea la capital de China y aunque sea una ciudad muy, muy tradicional. Uno de mis temas preferidos, la comida china, ya, la comida tradicional china tiene harto que turistear allí. Y uno de mis lugares favoritos, los jutones de Beijing. Ahí Jaime nos dice que Jaime visitó el 2011 Beijing, así que ahí yo estaba ahí, así que probablemente coincidimos. ¿Dónde está Beijing? ¿Qué es Beijing? Etcétera. Pues vamos a comenzar como por lo básico. Les presento el mapa de China, pues si pueden ver aquí, tenemos Beijing que está en este puntito, acá en el norte. Por lo tanto, como pueden ver, Beijing es una ciudad que está alejada de la zona tradicional de China. La zona tradicional de China está entre el río Amarillo, que está aquí, y el río Yangtze. Esta zona donde estoy poniendo como mi cursor, es donde históricamente se han desarrollado las capitales, la primera dinastía y las primeras capitales de China. Beijing, como pueden ver, está muy al norte, lo cual hace que para que Beijing, y como antes era una ciudad periférica, entrara a la órbita de China y luego se convirtiera en capital, pues tuvieron que pasar muchas cosas, sobre todo temas logísticos. ¿Ya? Así que eso es lo primero que les quiero mencionar un poco de Beijing. Está lejos del centro histórico, está bastante al norte, ¿ya? De China y como vamos a ver en esta charla, pasan cosas con la geografía. Es súper importante tener la referencia.
Lo principal, Beijing es la capital de China. Administrativamente no es una provincia, como pueden haber visto en otros ciclos de turismo con otras provincias de China. Se hace provincia de Hunan, provincia de Zhejiang. Pues Beijing es una de las 4 municipalidades que se llama, que son ciudades por sí mismas, son municipalidades, y es el centro político del país. Lo entretenido, lo bueno, lo bonito es que ha sido protagonista de las últimas dinastías chinas, sobre todo de la Ming y la Qing. Y eso es lo entretenido, porque como son las últimas dinastías, se han conservado bastante bien todo lo que es el patrimonio histórico, que es, por ejemplo, lo que yo tengo acá de la Ciudad Prohibida. Pero también da espacio para lo moderno. Así que está cambiando constantemente. Bueno, China está cambiando constantemente, pero Beijing sobre todo. Así que como me gustan los mapas, soy profe de historia, les traigo primero lo que es un mapa, y acá tenemos, está el mismo mapa repetido 2 veces, uno en Pinyin acá, tenemos el mapa de la municipalidad de Beijing, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, lo que consideramos como Santiago. Tenemos el Gran Santiago y tenemos como el Santiago urbano. Pues Beijing es exactamente lo mismo. Tenemos aquí en la izquierda, están los nombres para todos los distritos que se llaman, y esta cosita que ven aquí en rojo, bien rojo, vendría siendo Beijing Centro, y lo que es naranjo vendría siendo el Beijing Urbano. O sea, es un puntito súper chiquitito en la nada misma en comparación con estas zonas en verde y que son más agrícolas, y todo lo que es periferia. Bueno, yo les comento que cuando yo vivía en Beijing, de hecho yo vivía en las zonas azules, que era un poco periferia, donde la verdad que arrendar casa era muchísimo más barato. En temas urbanísticos, por decirlo así, pueden ver que este mismo mapita tenemos esta zona naranja que es altamente urbanizado, y luego hacia las periferias pues tenemos ciertas carreteras importantes. Y si miramos el mapa, y ahora sé que quizás suena un poco complicado acá, si se dan cuenta, Beijing tiene estos circulitos, no sé si alcanzan a verlos acá, me ponen ahí por el chat, ven que tienen como unas circunvalaciones que se llaman los anillos de Beijing. En Beijing son 6 anillos, y estaban construyendo el 7º, y así es como nos ubicamos en la ciudad. No nos ubicamos por el nombre de la calle ni nada, sino que decimos, por ejemplo, tercer anillo norte, y decimos tal intersección. Entonces nos ponemos en el tercer anillo norte. Tercer anillo este, quinto anillo este, quinto anillo a oeste. Como yo les comentaba, yo siempre vivía como en la periferia, así que yo siempre vivía fuera del quinto anillo. Quinto anillo era el límite urbano como tal. Y ahí había un poco más, más espacio para poder vivir, y podías encontrar también casas un poco más baratas. Esto es lo que es Beijing hoy día. Pero muchas de las cosas que las que les voy a hablar ahora, voy a tratar de resumirlo, se remontan al Beijing histórico. Y esto es el Beijing histórico. Este es un mapa de lo que era el Beijing durante la dinastía Qing, que si lo llevamos al mapita que les había mostrado, es este cuadradito. Así que, si ustedes quieren ir a turistear a China, la mayoría de los patrimonios históricos y los puntos importantes van a estar en esta zona. Así que ahí está lo primero que tienen que considerar. Puntos importantes, y es lo que vamos a principalmente recorrer ahora. Puntos importantes entonces sobre Beijing. Datos importantes, se llama Beijing, ese es el nombre oficial, Beijing, Bei de norte, Jing de capital, en contraposición con Nanjing, que era la capital del sur. Y acá viene uno de los primeros temas de conflicto, que ¿es lo mismo que Pekín? Sí, es lo mismo que Pekín. Pekín es la traducción al español, el nombre en español que tiene la ciudad. Así que en general, la RAE va a recomendar que utilicemos nombres en español. Por ejemplo, lo mismo que decimos Milán y no Milano, o Nueva York y no New York, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con el español? Que se dividió a partir del año 2008. Si alguien sabe lo que pasó el 2008, vaya poniéndolo en el chat. Y el español de España se quedó con el nombre Pekín, y América Latina, el español latinoamericano, se enfocó en Beijing, ¿ya? ¿Cuántas personas somos en Beijing? Casi 22 millones de personas.
en solamente 16.000 kilómetros cuadrados, lo cual es muchísimo. Es una ciudad muy, muy densamente poblada. Y imagínense eso en hora punta. Fue capital durante las últimas dinastías. Tenemos la dinastía Yuan, Ming y Qing. Digo la Yuan como entre comillas porque la Yuan es de origen mongol, entonces tenía un sistema de doble capital. Pero oficialmente sí fue durante la Ming y la Qing. Tiene 6 patrimonios de la humanidad, más la Ópera de Beijing, que es patrimonio inmaterial de la UNESCO, y es sede del gobierno, y el clima. El clima es lo más complicado, lo que probablemente siempre salen en las preguntas, que es en invierno es muy frío, tenemos temperaturas bajo cero, -15, -12 más o menos, y en verano es extremadamente húmedo con tormentas, tormentas llueve en julio, agosto, junio, julio, agosto, y en marzo vienen las tormentas de arena, lo cual es un clima bastante complicado. Bárbara nos pregunta cuál es el gentilicio de Beijing. Pequinés, vendría siendo como el perro pequinés. Y en chino, Beijing Ren. Beijing Ren. ¿Qué es lo que sucede con Beijing? Beijing, como es tan diverso, es tan grande y como les decía, han pasado muchas cosas en este tiempo, tiene una dualidad muy interesante, ¿ya? Así que lo que les traigo es un video, no tiene sonido, le vamos a sacar el sonido, que este es el video como oficialísimo de la oficina de turismo de Beijing, que habla un poco juega un poco con lo que es la memoria de los Lao Beijing Ren, los Lao Shi de Lao, los pequineses como tal, que recorrieron todos estos lugares en su infancia, ¿ya? Se juega mucho con esa marca promocional y tenemos lugares que espero que vayan reconociendo, como es la Ciudad Prohibida, que lo voy a mencionar ahora en esta charla, que es obligatorio, es patrimonio de la humanidad. Se mencionaba al inicio la muralla china, la Ciudad Prohibida, por lo menos para mí, este es el Taejotian en el Palacio de la Armonía Suprema, es mi lugar preferido. La tesis de mi máster la hice sobre Ciudad Prohibida y figura del dragón durante la dinastía Ming, así que pregunten sobre eso. Segundo patrimonio de la humanidad, el Templo del Cielo. Les voy a comentar también un poquitito que el Templo del Cielo y otros lugares turísticos en China a veces son importantes históricamente, pero además de todo lo que se vive en los alrededores, Hutong, Beijing Hutong, viviendas tradicionales que vendrían siendo los barrios tradicionales de China, que más allá de vivir allí es el ambiente, el sistema de vida y las formas de relacionarse que tienen los habitantes de Beijing. Palacio de Verano, unos los íconos de la jardinería tradicional china, también patrimonio de la humanidad y que fue residencia de verano de los últimos emperadores, sobre todo de la emperatriz Cixi, que es un personaje bastante complicado en la historia. Y ahí, como pueden ver, el lago en invierno se congela y uno puede patinar o se pone como en trineo. Obviamente, la muralla china. Les traigo también un par de mapitas para que sepan dónde visitar la muralla. La semana pasada tuvimos una charla con Mónica Humada sobre la muralla china, pero la muralla china está en Beijing, ¿ya? Está en otras provincias, pero para nivel turístico solamente se puede visitar en China. Así que, bienvenidos a Beijing. Espero que después de esto se animen un poco a visitarlo. Así que, comenzamos para no atrasarnos más. Romina, sí, voy a hablar sobre la Ciudad Prohibida. De hecho, me tienen que acortar para no alargarme tanto con la Ciudad Prohibida. Pero vamos a comenzar con la muralla china. Bueno, la muralla china, todos conocen la muralla china, les traigo algunos mapitas como buena profe de historia. Es una construcción que no es solamente una muralla, sino que son muchas murallas, y acá van a ver con diferentes colores, a lo largo de muchos años, que protegían a China, al pueblo chino, de las tribus del norte. Tribus del norte, llámense hunos, mongoles, manchúes, tártaros, etc. Por lo tanto, la muralla china no está en el sur del país, no está en Shanghai, no está en Anhui, no está en Guangzhou, sino que está en Beijing, que está acá, pero del resto de las provincias del norte. Y hay diferentes periodos en la historia de China donde se unificó esta muralla por ciertas dinastías que tenían un poco más de interés o menos de interés de poder defenderse de los pueblos del norte.
hay dos procesos o dos murallas interesantes. La primera es donde el primer emperador Qin Shi Huangdi, en el año 200 a.C., unifica China, y una de las cosas que además unifica fue la muralla. En ese momento no era de piedra, sino que era principalmente de tierra aplastada, aprisionada, y se hacía como una murallita. La segunda gran renovación fue cuando la dinastía Ming decide trasladar la capital de Nanjing, que está en el sur de China, a Beijing. Y como les decía al inicio de la charla, como Beijing está muy al norte y logísticamente es susceptible a invasiones de los pueblos de la estepa euroasiática, ¿qué es lo que sucede? Pues también deciden enchular la muralla, ¿ya? Le ponen un poquito de ladrillo y hacen la última renovación. De hecho, la última dinastía, que la dinastía Qing, es manchú, es del norte, por lo tanto, ellos no necesitaron hacer una reestructuración o reforzamiento de la muralla porque venían del norte. Otras dinastías, como la gran dinastía Tang, que es un clásico, ellos hicieron diplomacia, por lo tanto, no invirtieron en la muralla como presupuesto militar, sino que la dejaron allí. ¿Qué es lo que sucede? Como la última renovación de la muralla fue por cerca del 1420, en la actualidad, como pueden ver, han pasado más de 600 años, la muralla se ha perdido, se la ha comido la naturaleza. Por lo tanto, el único lugar, como les decía, donde se puede visitar la muralla de forma turística es en Beijing. ¿Qué es lo que hacen? Se toman ciertos pedazos de muralla que están aquí. La más por excelencia es Badalin, pero también está Mutianyu, está Jinkou y ahí, etcétera. Sé que la profe Mónica Ahumada les habló un poquitito más en detalle de esto. Se cierra, se cobra una entrada, que generalmente son entre 40 y 50 yuanes, como por entrar a la muralla, y uno la puede visitar y está accesible para todo tipo de personas. Y hay ciertos tramos de la muralla, por ejemplo, en Mutianyu, me encanta porque tiene un teleférico para subir y para bajar uno se puede andar como en deslizador. Ya es como lo más entretenido. Así que, y ahí uno va pagando a medida de que va utilizando estas facilidades. Como les decía, el resto de la muralla se ha perdido en la naturaleza porque no ha habido ningún tipo de adaptación ni reacondicionamiento. Y acá les traigo un poquitito las fotos de cuando yo visité la muralla sin restaurar, que ni siquiera tiene nombre porque en el fondo, como les decía, no está protegida, no está como cerrada, sino que uno va al pueblo cercano que tiene muralla y cada uno sube, ¿ya? Es así como la muralla se ve en la actualidad sin restaurar y sin nada. Por lo mismo, ahí el gran mito que si se ve desde la luna, no se ve porque la muralla primero es muy delgadita, como aquí estoy yo, así que la muralla tiene con suerte 3, 4 metros, en las zonas más anchas puede tener 7 metros, pero no es más que eso, y en la actualidad además la muralla es gris, así que menos se ve toda. Así que ese es el primer lugar que les quiero recomendar de Beijing. De nuevo, no lo van a ver en otros lugares. Hay otras provincias del sur de China que han hecho réplicas de la muralla para que la gente saque la foto, pero la verdadera muralla está en Beijing. Además, Mao Zedong dijo que hay un dicho chino que dice que si uno no ha subido la muralla, no se puede considerar como un hombre, mujer, una persona completa. Hay que subir la muralla por esfuerzo propio, por lo menos una vez en la vida. Así que, invitación número 1. Segundo lugar, Palacio de Verano. Ya, el Palacio de Verano es un jardín y cuando estaba preparando esta charla dije, pucha, ¿cómo tomo las fotos? Así que les voy a tirar la diapo siguiente primero, porque es más fácil mirar el mapita desde arriba. Esto es el Palacio de Verano. Y según la jardinería tradicional china, los jardines que estén como equilibrados, ¿qué es lo que tienen que hacer idealmente? Pues tienen que tener más agua que otra cosa. Por lo tanto, si ustedes ven acá, el Palacio de Verano tiene más agua que otra cosa y el edificio principal no se puede ver desde el parque, desde la tierra, sino que hay que tomar como unos botecitos para poder verlo. Ya esta foto la tomé yo, de hecho, en el Palacio de Verano. Cuando uno puede subir esta colina donde hay un Buda, esta es una vista que tiene, de hecho aquí se ve a lo lejos, es el puente de Marco Polo que se llama así, que supuestamente cuando, en la réplica de un puente que cuando Marco Polo llegó a China lo vio, entonces está una réplica, no es el original, este es un jardín que, lo voy a
voy a mencionar al final que había otro palacio de verano que fue destruido durante las guerras del opio, sobre todo por los ingleses franceses, y lo que hacen es precisamente refinanciar fondos de la Armada, esto no, Beijing no tiene mar, de la Armada para poder enchular y recondicionar este palacio, o sea, este jardín como nuevo palacio de verano. Así que es relativamente nuevo. Y acá tenemos otro de los puntos importantes de este parque, que es el barco de mármol. Entonces habla de un dicho chino que un buen gobierno tiene que ser como duro como el mármol, pero poder flotar, ¿ya? Así que este es un barco con base de mármol y lo que hay arriba es madera imitación mar. También patrimonio de la humanidad, principalmente por todo lo que es el Feng Shui, ¿ya? Por todos los lugares que podemos encontrar a lo largo de este palacio. Tercer lugar, Templo del Cielo. Uno de mis favoritos, aparte yo vivía por ahí cerca. El Templo del Cielo, como lo dice su nombre, era donde el emperador iba una vez al año a hacer las prácticas y las rogativas del cielo. Ya, como ustedes saben, un buen emperador y que recibía el mandato del cielo, ya como la validación de poder ejercer el poder, tiene que hacer los ritos. Los ritos son súper importantes, sobre todo en la cultura confuciana, como es la China, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Que una vez al año tenía que hacer como los grandes ritos para que el año siguiente tuviera, que es lo importante en cualquier sociedad agrícola, que tuvieran buenas cosechas, ¿cierto? Así que este es el lugar más importante del Templo del Cielo, que es el Salón de la Rogativa para las Buenas Cosechas. ¿Ya? Los nombres a veces son muy obvios en la cultura china. Obviamente funcionaba durante el año para otros ritos menores, pero aquí era cuando el emperador iba de verdad. ¿Qué es lo entretenido de este lugar? Son dos cosas. Primero, si se dan cuenta, el edificio es redondo, porque dentro de la cultura china, la redondez significa el cielo y lo cuadrado significa la tierra. ¿Y ahí por qué la ciudad prohibida es cuadrada? Porque es la casa del emperador. Templo del cielo es redondo porque se va a hacer el cielo. Es de techos azules, porque dentro de la cultura china y sobre todo de la jerarquía de las edificaciones de la arquitectura tradicional china, todo lo que era techo azul eran los templos de rogativa al cielo, en contraposición con lo que vamos a ver en la ciudad prohibida, que es amarillo, que eran las casas de edificios imperiales. Así que tenemos acá el templo del cielo en una base de mármol, una triple base de mármol, donde el 3 significa siempre tiene estos elementos divinos, además 3 por 3, 9, 9 era el símbolo imperial, que también se pronuncia 9 como Jiu, de eternidad, más un templo con a su vez tres pisos, por decirlo así, redondos. El templo por dentro está, al igual que la ciudad prohibida, pero sobre todo es de madera completamente y está hecho con un sistema de encajes, por lo tanto no se utilizan clavos. Eso es algo entretenido y acá les traigo una foto, esta primera foto, como pueden ver, este es el templo de la rogativa para las buenas cosechas, pero van a encontrar otros edificios dentro del parque que son cuadrados, porque son puertas principalmente. Y si ven el mapita, el mapa como turístico, van a ver que es redondo por arriba, no tan redondo, pero circular, y por abajo es cuadrado, porque en el fondo el templo del cielo es la unificación entre el cielo y la tierra, donde el emperador, el poder terrenal, va y se comunica, ¿ya? Y de hecho hay un puntito que no lo quise poner, que está aquí, que es el altar, y es solamente un punto. Uno sube la triple plataforma de mármol y se pone ahí, todos tenemos una foto mirándose al cielo rogando por las buenas cosechas. Lo segundo entretenido que pasa acá, sobre todo en este parque, es que aquí están los lugares turísticos por excelencia, pero los ciudadanos de Beijing y también el resto pagan una entrada, los ciudadanos de Beijing entran gratis, pero el resto de la gente paga una entrada un poco más barata para el parque como tal. Los chinos se apropian del espacio público. ¿Y qué es lo que hace? La gente que vive por ahí cerca se junta en los parques. Así que lo más entretenido del Templo del Cielo es ir a copuchar, literalmente en buen chileno, cómo están jugando. Juegan desde ajedrez chinos, dama, juegan a la plumita, bailan y hacen ejercicio. Esto es todo el año, con los menos 15 grados que les decía bajo cero. En verano, con 35, 40 grados, pues lo hacen igual y sin falta. Ya, chicos, lugar número 4. Y obviamente mi preferido, Pukong. Pukong. Pukong es la ciudad prohibida,
hay un tema aquí porque la ciudad prohibida antiguamente era más grande. ¿Qué es lo que sucede ahora? La ciudad prohibida solamente, voy a rayar acá, se limita a esta parte de acá, que es aquí donde uno compra la entrada y entra al lo que se llama Palacio Museo de la Ciudad Prohibida, que es lo que está protegido patrimonialmente y hay un sistema de museo. Se llama Palacio Museo porque los edificios también son museos. ¿Qué es lo que tenemos acá adelante? Es la puerta de Tiananmen, que se paga aparte, ya es otro ticket que antiguamente era parte de la ciudad prohibida, lo que pasa es que ahora lo tienen que subdividir, y en esta parte aquí empieza Chonnanhai, que son distritos, edificios gubernamentales que uno no puede entrar allí. Ok. Así que, ¿qué es lo que sucede aquí con la ciudad prohibida? Es todo cuadrado, ¿sí o no? Se dan cuenta que es completamente cuadrado. Y otra cosa que me encanta de la ciudad, bueno, de Beijing como tal, cuando deciden cambiar la capital de Nanjing a Beijing, lo entretenido de esto es que tuvieron que hacer la capital de cero. Fue como ya, esto era una ciudad chiquitita, era importante, bien, pero tenemos que ajustarla a los estándares imperiales. Así que la agrandaron, la ciudad prohibida se decidió cambiar la capital en 1403 aproximadamente y ya para 1420 ya estaba funcionando. De hecho, ahora 2020 la ciudad prohibida cumplió 200 años. Así que fue extremadamente rápido. ¿Por qué la cambiaron? Temas logísticos y el emperador pues decidió cambiarla para hacer, en el fondo, ampliar un poco el territorio. Entonces, lo entretenido de la ciudad prohibida que está hecha desde cero según la arquitectura y la jerarquía. Quiero que se fijen acá. ¿Se dan cuenta que hay como una línea? Voy a ponerlo en rojo. Sorry. Los que son mis alumnos aquí saben que yo siempre escribo muy mal, pero si se dan cuenta, hay una línea que se ve, según yo, clarito, no sé si me pueden decir por el chat si no está tan clarito, que se llama el eje o el axis central de la ciudad completa, porque como la cambiaron para Beijing, la ciudad antigua, este mapita que les mostraba al inicio, todos los edificios principales están en base a este eje central. Y tenemos la plaza de Tiananmen, Xiamen, que es la puerta de adelante, el Templo del Cielo, ¿ya? Voy a volver un poquitito más para atrás. El Templo del Cielo, inclusive, si se dan cuenta aquí, tiene un eje central, acá está, chun, 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 chun. Y si volvemos al primer mapa que les mostré, acá, el mapa antiguo, acá pueden ver clarito la línea, se las voy a marcar. Aquí está, chun, 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 marqué clarito la línea donde están los principales edificios, ¿ya? Esto es muy de cultura china, principalmente porque está clara la jerarquía, pero también tiene que ser visible la jerarquía. Así que cuando hicieron la ciudad prohibida pasa por este eje central y tenemos incluso cuando deciden hacer la Villa Olímpica, pues la Villa Olímpica no estaba en el plano histórico de Beijing, pues también la hacen aquí, ¿ya? Dentro de este eje central. Así que es muy entretenido ver cómo funciona el tema de la jerarquía. Siempre vamos a tener en la ciudad prohibida puertas impares. Tenemos una puerta central aquí, ¿se dan cuenta? Donde está la foto de Mao Zedong, en la puerta principal. De hecho, hasta el día de hoy, para la ceremonia de izado de bandera, la bandera china sale por esa puerta, que generalmente no se usa para nada más. Antiguamente era de uso exclusivo del emperador y ahora uno de los lugares turísticos, uno puede entrar por la puerta del medio, que lo entretenía. Y en este eje central de la ciudad prohibida, vamos a encontrar los edificios más importantes, los 3 edificios más importantes del patio exterior, los 3 edificios más importantes del patio interior, y a los costados vamos a ver que hay otros edificios, y que generalmente siempre todo es simétrico. Si se dan cuenta, cuando nosotros les pedimos en los cursos de chino que hagan caligrafía china, que tiene que estar como armonioso y generalmente simétrico, es porque este concepto de armonía y simetría son súper transversales en la cultura china. Como pueden ver acá atrásito, hay más techos, no sé si se dan cuenta. Esos techos es por donde ahí vivía el emperador. La cultura china se trabaja adelante, en estos 3 palacios de acá, del frente, y se trabaja en la parte posterior. Así que esta ciudad prohibida, que era la casa del emperador, y que se llama prohibida porque no podía entrar nadie más que él, el señor emperador, efectivamente es una casa grande, por decirlo así. En el patio exterior, aquí habían reuniones importantes, delegaciones mega importantes, y en el patio interior, donde vivía el emperador acá atrásito, ahí era donde vivía él. Y ahí solamente podía entrar el emperador
su esposa, la emperatriz, y sus concubinas. El emperador era el único hombre completo que podía entrar a esta zona privada del emperador. Los otros hombres que podían entrar eran los eunucos, el personal de servicio, que son hombres castrados. De esa forma, todos los hijos que nacieran allí eran 100% del señor emperador. Como les decía, Ciudad Prohibida es mi lugar favorito, así que siempre hay mucha gente en la Ciudad Prohibida, pero aquí les mando una foto mía, que también pueden alejarse un poquitito de este eje central cuando hagan la visita y pueden tener fotos relativamente decentes sin que puedan encontrar tanta gente y tanto chino, ¿ya? De hecho, la Ciudad Prohibida tiene recorridos de un día y medio. Uno puede ir varias veces y tomar diferentes caminos que siempre te llevan como a la salida, así que no te puedes devolver. Entonces, es entrar, si es la primera vez que lo visitan, pues vayan directamente por este eje central, edificio, 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 y salen directamente, pero también se pueden desviar para este lado de acá, pueden visitar los palacios de las concubinas, pero van a necesitar muchísimo tiempo más. Justamente aquí, en esta avenida, que es la avenida de Chang'an, al frente, está la plaza de Tiananmen. Antiguamente la plaza de Tiananmen era parte de la ciudad prohibida, ¿ya? Era un desplayo netamente, pero con la apertura de la creación de la República Popular China, pues se decidió, porque está en el medio de la ciudad, para poder facilitar que la gente se moviera de un lado hacia otro, pues directamente se hizo una avenida, se cortó esto y esto pasó a ser la plaza de Tiananmen. La plaza de Tiananmen es más parte del turismo rojo, por decirlo así, que está más relacionada con la historia de la República Popular China, que con la historia de la ciudad prohibida. Pero como pueden ver en esta foto aérea súper moderna que encontré, la verdad que están al lado. Es cruzar un paso bajo nivel y listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el Gran Palacio del Pueblo, que en el fondo es donde se juntan los líderes del Partido Comunista todos los años, hace las 2 sesiones durante el mes de marzo. Al frente tenemos el Museo Nacional de China y tenemos aquí justamente el centro la tumba mausoleo de Mao Zedong. Así que una de las cosas que les decía que todas las mañanas sale la bandera china desde la puerta de Tiananmen por esta puerta principal y se hace el levantamiento, el izamiento de la bandera, se hace todos los días al alba. Por ejemplo, yo fui en verano, se me ocurrió la genial idea de hacerlo en verano, y creo que fue como a las 5:50 de la mañana, yo ya estaba en la plaza de Tiananmen, tuve que dormir en un hostal por aquí cerca, para poder hacer el izamiento de la bandera aquí. Uno ve con una parada como mini parada militar, muy interesante, y después uno puede, por ejemplo, hacer la fila para visitar el mausoleo de Mao Zedong. Eso es un poco el Beijing tradicional. ¿Qué es lo que sucede? Y como les decía al inicio, China es moderna y Beijing también es moderno. A veces no tan moderno como Shanghai, lo sé, pero les traigo un poco el tercer anillo este. ¿Se acuerdan cuando les mostré el mapita? El tercer anillo este es lo que llamamos la zona moderna de Beijing, es donde hay un poquito de espacio para las grandes construcciones modernas. No sé si alguien identifica algo de acá. Pero, por ejemplo, este es el último edificio que construyeron hace poco. Yo, de hecho, me fui de Beijing y todavía no estaba listo. Pero este es uno de los rascacielos más importantes, el Tagucher, que vendría siendo los pantalones de Beijing, los grandes pantalones, que es la nueva torre de SCTV, la China Central Television. También tenemos el Galaxy Soho de Zaha Hadid, una arquitecta muy famosa, el cubo de agua de la Villa Olímpica, y le puse teatro municipal porque es como el gran palacio de las performing arts, pero bueno, está al lado de la plaza de Tiananmen, le llamamos el huevo, como los pantalones, el cubo de agua y el huevo, como que los chinos tienden a ponerle sobrenombre a los edificios en vez del nombre oficial, y de hecho en su momento causó mucho conflicto porque precisamente estaba al lado de la ciudad prohibida y al lado de la plaza de Tiananmen, lo cual era como, ¿por qué lo ponen aquí? Así que eso es un poco el tema. Patrimonios inmateriales reconocidos por la UNESCO, tenemos entonces la ópera de Beijing. No les quiero compartir un poquitito con audio esto porque la ópera de Beijing, y me pasaba mucho cuando recibía turistas en China, me decían, oh, ópera de Beijing, qué entretenido, esto tiene que ser como la ópera, así como escuchar Verdi. Pues les traigo un extracto, esto está en CGTN, la cadena internacional de China. Así que aquí va.
quiero alargarme mucho porque tenemos tiempo limitado, pero no sé si, ¿qué les pareció esto? El tema de la ópera de Beijing es que es muy interesante, pero ¿cuál es el problema? Que está en chino tradicional, lo cual hace que sea muy difícil entender, ¿ya? Hay algunas óperas en Beijing, algunos teatros que hacen presentaciones con traducción al inglés, pero ojalá, idealmente, puedan verla en idioma original, porque son muchas sutilezas, como poesía. Hay cosas que hay que entenderlas en tu idioma, en el idioma original, si no, siempre se va a perder un poquitito en la traducción. Para ir cerrando, comida. La comida, entonces, para mí hay muchísimas cosas. De hecho, hay lo especial de Beijing es que tiene muchos bocadillos de Beijing. Hay un montón de cosas, masitas, dulcecitos, los tanjulú, como mini fruta confitada. Pero quizás el más famoso es el pato laqueado de Pekín. Se llama pato laqueado, pato Pekín. Hay varias versiones, pero en chino se llama Beijing Kaoya, que es la especialidad del pato de Beijing. Esto es heredero de la cocina imperial. Como el emperador vivía acá, cuando el emperador deja la ciudad prohibida en 1925, los cocineros se quedaron sin trabajo y muchos abrieron sus propios restaurantes. Como el emperador comía comida elaborada, por decirlo así, que lo que sucede son platos con muchos ingredientes y con muchos procesos. Esto es el pato Pekín. El pato Pekín es un pato específico con ciertas características que se cocina en un horno específico y por muchas horas, lo que hace que la piel quede muy como crispy, como muy crujiente, y se come con unas tortitas. El pato, el corte pato Pekín, uno compra el pato completo o medio pato, y son ciertos cortes de la pechuga y el muslo del pato. Entonces, si alguno de ustedes ha comido pato Pekín o va a comer pato Pekín, mi recomendación es que después pidan los huesos para llevar, porque ahí no se desperdicia, pero no es parte del corte. Otro de mis platos favoritos, que en el fondo es un xiaochi, ¿ya? Que en el fondo son como bocaditos, es el talian huoshao, que son como unos rollitos, como unos mini tacos, que están rellenos de carne. Y otro que es el caldero mongol. Acá hay varias versiones, pero esta es una de las versiones que está en Beijing, que en el fondo uno compra ingredientes y los va cocinando en agua. ¿Dónde comer comida china o comida pequinesa? Hay muchísimas calles, pero hay dos que son por excelencia las más famosas. Una es la calle de Wanbujing, que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque es una calle que está a la imagen y semejanza de cómo era una calle tradicional hace 300, 400 años. Y es el único lugar donde venden escorpiones. Ya, el único, pero va a todos los medios de comunicación y va a todo el mundo. No, no es que los de que vivíamos en Beijing comiéramos escorpiones así como todo el día, jamás. Yo jamás comí uno en mis 9 años y no. ¿Dónde van esto va como para el turista, ¿ya? ¿Dónde van los locales? Por ejemplo, Kueijie, que se llama la calle de los fantasmas, es una calle que tiene muchos farolitos y ahí están como las picadas oficiales de las grandes cadenas de restaurantes. Así que si tienen que elegir, Kueijie, por ejemplo, en Kueijie está mi restaurante favorito de comida china. ¿Cómo moverse en esta ciudad de 22 millones de personas? Pues acá les traigo el mega plano del metro. La verdad que es un poquito complicado aquí ubicarse, pero la verdad les recomiendo moverse en esta línea 10, que es la línea celeste, hacia adentro, ¿ya? De ahí hacia afuera vendría siendo un poco más periferia y no es necesario que se ubiquen tanto en ese sentido. Inclusive, si pudieran ubicarse en la línea 2 hacia adentro, no habría ningún problema porque eso más o menos corresponde al plano antiguo de la ciudad de Beijing, Beijing imperial. ¿Qué es lo que sucede? Y acá les traigo como una mini animación, como para complementar un poquitito. El metro en China, esta es la comparación Beijing-Shanghai, pero quiero que se enfoquen un poco en Beijing, ha avanzado muy rápido últimamente. Desde el 2009 que yo llegué a China hasta la actualidad, yo cuando me fui estaban abriendo en el fondo, no sé, quizás una línea por año, 2 líneas del metro por año, lo cual es bastante. ¿Ya? Así que siempre pueden moverse en el metro. El metro, a excepción de que el único problema es que es hora punta y hay muchos chinos en el metro. Lo que les recomiendo idealmente es que puedan moverse en metro 200, no, 3 yuanes, 4 yuanes es el precio estándar.
¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. Si quieren moverse por otros lugares, ¿ya? De la ciudad, hay muchos lugares y tenemos entonces las estaciones de trenes. En Beijing hay mínimo 4 estaciones de trenes. Beijing-Chang, dependiendo de uno va y el tipo de tren que va a tomar, pues va a tomar. Beijing-Chang es la más antigua, la más tradicional, edificio súper lindo por sí solo, y es la más antigua, por lo tanto tiene unos trenes relativamente lentos, por decirlo así, y cercanos. Los tickets son más baratos. Y la estación de trenes de Beijing-Xi, Beijing West, que como pueden ver, los edificios son un poco de carácter tradicional. Ahora, si nos movemos a Beijing Bay, Beijing del Norte, estación de trenes de Beijing del Norte, van a ver que cambia un poco la modernidad y acá empiezan los trenes bala. De hecho, los trenes que van a la muralla, que hay un tren que va a la muralla, sale de acá de Beijing Bay, y todos los que es trenes balas salen de Beijing Nan, Beijing South. De hecho, está conectado con la línea del tren, y le puse la foto aérea porque así se ve un poquitito más fácil desde arriba, que no está, no se puede dimensionar, son 3 líneas de tren, son muchísimas líneas de tren, y acá uno puede viajar, por ejemplo, a Shanghai, a Xi'an, en tren bala. Acá están voy a ir un poquito rápido porque sé que hay muchas cosas aquí a hablar, pero acá están las principales estaciones de trenes. Yo les mencioné 4, pero hay más, pero son más para locales, así que no se confundan, no se estresen por las otras. Y tenemos 2 aeropuertos, ¿ya? El Beijing Capital, que vendría siendo que es el clásico, tiene un tren bala, un mini tren, una línea de metro, que lo lleva directamente hacia el centro de la ciudad. Esta es la Terminal 3. Y el de Nanchang, que ya abrió hace poquitito, creo que el 2018, que está en el sur de la ciudad. Y para terminar, sé que hay hartas cosas, hay varios museos igual que les quiero comentar, pero para mí el lugar preferido son los hutones de Beijing, que es el Beijing Hutong. ¿Qué son los Beijing Hutong? Estas son como las típicas fotos, pero el concepto es complicado de entender. Los hutones son, ¿se acuerdan del mapita de Beijing tradicional que les mostré al inicio? Son las casas antiguas tradicionales, las mansiones imperiales, que se fue subdividiendo la propiedad y quedaron en este segundo anillo, están dentro del Beijing histórico. Vendría siendo un poco como los cité, ya que todos nuestros papás tienen recuerdo de algún cité tradicional, y nosotros, se supone, tenemos este recuerdo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Que en la actualidad van a encontrar muchos locales, sobre todo bares, restaurantes, paseos caminando, y obviamente, por ejemplo, el templo del tambor y la campana, algunas escuelas, tenemos el templo Lama, se encuentran aquí. Arquitectónicamente hablando, esto vendría siendo lo que es un Zhuheyuan, la casa tradicional china del norte, ¿ya? Que vendría siendo un poquitito como la casa española con patio, ¿ya? De hecho, en chino Zhuheyuan se traduce como casa tradicional de 4 lados con patio cuadrado. Y mientras más simple, humilde la familia tenía uno, y de aquí quizás las más adineradas pues tenían estos, ¿cómo se llama? Más patios conectados, como las casas españolas cuando estudiábamos en el colegio. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es que en la actualidad, y esto es una toma aérea desde los hutones de Beijing, como pueden ver, podemos identificar el patio, pero como se ha subdividido la propiedad, en la actualidad lo que tenemos acá es que el patio también está ocupado. Entonces tenemos muchos techos grises y ya no se ven los patios. Eso hace de que los hutones sean un lugar muy lindo, por decirlo así, porque traen recuerdo del Beijing antiguo, pero también son zonas altamente pobladas y con muchas precariedades. Entonces tiene esta dualidad y lo pongo como por ejemplo en el fondo ¿cómo se llama? De los CITES, que tienen este sistema de nostalgia, pero vivir allí es también diferente. Otros lugares en Beijing, y con esto voy cerrando porque sé que estoy pasando, el Qijiupa Distrito Artístico, es una fábrica que está en las afueras de la ciudad, fuera del tercer anillo, casi llegando al cuarto, y que estaba abandonada, y lo que hacen es que los artistas, como son lugares como galpones muy grandes y relativamente baratos, se fueron moviendo para allá, así que en la actualidad hay varios distritos artísticos, el 798 ya se puso famoso, y ya está caro, entonces los otros artistas se buscaron otros galpones, y se va moviendo. Eso es lo que les decía al inicio de la charla, que Beijing como que va cambiando. Villa Olímpica, tenemos entonces que Beijing 2008,
Beijing fue sede de las Olimpiadas y tenemos entonces, esto es el llamado nido de pájaros, al frente del cubo de agua de este otro edificio que les decía, que son el Estadio Olímpico. Para cerrar, un poco que les traigo quizás para alguien que viva en Beijing, pero que para mí es uno de los lugares más bacanes que hay, los Miaohui, ferias del templo que se hacen durante Año Nuevo Chino. Estas son fotos tomadas por mí, así que no tienen buen enfoque, disculpen ahí. Para cuando sucede el Año Nuevo Chino, una de las tradiciones, por lo menos en Beijing y en varias provincias, pero sobre todo en Beijing, es ir a estas ferias del templo, que es como ir a las ramadas el 18. Vamos como se abren por una semana por allí y uno va a comer, a sacarse fotos y a hacer como un par de supersticiones. Esto, por ejemplo, era el río que cruzaba la ciudad, que estaba congelado, y ya pueden ver que hacía frío, así que íbamos a buscar calor humano saliendo del metro, que aquí estamos tratando de entrar, y a patinar. Y una de las cosas que se hacían era sacarse una fotito con el animal de turno. De hecho, esto yo lo hice en mi tradición, y durante todos los años que yo vivía en China, pasaba Año Nuevo Chino por lo menos un día para poder ir a la feria del templo y tomarme una foto con el animal correspondiente. Y ahí fue mi último año. Así que el tiempo se me acorta. Voy a dejar espacio para un par de preguntas si la hay. Esta foto, que es mi fondo, la tomé yo desde la Ciudad Prohibida, que es la Ciudad Prohibida saliendo del patio exterior donde trabajaba el emperador, por decirlo así, y acá estaban terminando de construir en el tercer anillo los edificios nuevos. Así que sí, se está ya, gracias a todos. Les dejo mi Instagram, mi WeChat, por si alguien me quiere agregar. Y Carolina, no sé si hay preguntas, por ejemplo, me preguntan aquí por el cambio. El cambio, mira, va cambiando, para ver la redundancia, siempre yo lo calculo a 100 pesos. Creo que está a 120. Yo cuando fui estaba a 70, pero a veces por efectos matemáticos los cambio a 100. Me es más fácil un poco sumar y restar. Museos, buah, hay museos, la profesora Hui Jinhua me pregunta, pues hay muchísimos. De hecho, yo lo que hacía era, tenía como un grupo y nos íbamos todos los meses a museos diferentes. Está el Museo del Hutong, está el Museo Nacional que le mostraba en la plaza de Tiananmen, está el Museo Militar, está el Museo de la Guerra Chino-Japonesa, hay un Museo de la Sandía, hay un Museo del Agua, hay millones de museos, pero si yo tuviera que elegir, el Museo Nacional es muy lindo, es muy grande, y el Museo de Planificación Urbana, que está muy cerca de la Plaza de Tiananmen, no es tan visitado y es muy bueno. Así que sí, Perfecto. Aquí tenemos varias otras preguntas. Andrea, qué entretenido, que yo creo que quienes no han ido ya están casi cotizando pasajes para ir, porque de verdad que es muy motivante todo lo que acabas de mostrar. Además que Beijing tiene ese tema, efectivamente ese tema de los contrastes súper marcado y súper enriquecedor también, porque te vas alimentando, no vas solo por una línea, sino que te vas alimentando y complementando, que es algo muy rico que tiene Beijing. Mira, te voy a hacer, aquí es una pregunta importante. ¿Es necesario saber chino para ir a Beijing? ¿No me las puedo arreglar sabiendo inglés? China, mis alumnos que están acá, China es un gran depende. Sí, puedes sobrevivir sin saber chino, no hay problema, pero hay que tener las consideraciones normales de que uno va a pagar a veces un precio turista. Los chinos en general son bien amables para ayudarte, pero va a depender. Mi recomendación, y como les decía, yo trabajaba de guía allá, gente demasiado amable y que hable demasiado bien español, sospechoso. ¿Ya? Te invitan, por ejemplo, quizás la estafa más clásica es que te invitan como, oh, vamos a tomar tecito, y cuando te llega la cuenta, es una cuenta estratosférica, que son los timos, como dicen los españolísimos, los timos clásicos para cualquier turista que viaje. Pero se puede hacer sin ningún problema. Todos los lugares tienen audioguías. Por ejemplo, la Ciudad Prohibida tiene audioguía en español. El metro está en doble idioma. El metro de Beijing incluso tiene lucecita para la siguiente estación y está en inglés. Y todos los carteles están en inglés. Entonces, y en defecto en pinyin. O sea, no hay ningún problema con la planificación adecuada, y teniendo estas consideraciones, se puede hacer sin ningún problema. Fíjate que te voy a contar una infidencia, que no salga de acá. Ya. Cuando yo viajé la primera vez a Beijing, íbamos en un taxi y nos habían escrito en caracteres chinos en un papel la dirección de la Embajada de Chile, y abajo nos pusieron como el distrito, pero el distrito no calzaba.
Entonces, tomamos un taxi, le pasamos el papel, el taxista llegó al distrito, no encontró la dirección y nos bajó. Y terminamos en la mitad de Beijing sin saber hablar, obviamente, chino en ese minuto. Y sin saber, y hablamos con la gente y nadie hablaba inglés. Y nos demoramos, yo creo que a lo menos 45 minutos en atinar a entrar a un hotel donde alguien hablara inglés para poder ayudarnos a llegar a la dirección. Y ahí nos dijeron, lo que pasa es que hubo un error en la dirección, nos ayudaron a tomar un taxi, pero no es, o sea, no piensen que sabiendo solamente inglés van a llegar como llegar a otra ciudad donde en inglés uno se maneja, porque la gente allá no habla tanto inglés. En una situación así como cotidiana puede ser complejo. Mi recomendación es siempre compren un chip, no son tan baratos como en otros lugares, pero en el aeropuerto pueden comprar un chip como con tarifa turista y ahí con GPS, por último, saben cómo llegar al metro en caso de emergencia, o tengan un número local del hotel, por último, o de alguien que hable inglés, como ayúdame a decirle. De hecho, pasaba, por ejemplo, mis papás cuando fueron, le decía, ya, pásame un chino, y mi papá pasaba al chino, y tú reclamabas con el chino, le decías o le ayudabas, etcétera, y ellos después llevaban a mis papás. Los chinos son muy buena onda, más allá del idioma. No, eso nada que decir. Súper, súper amable. El problema era, era justamente el idioma. Mira, Mira, pasemos a sí, otra pero no se hace pregunta. entender. Sí, Sí, eso sí. Si uno tuviera pocos días para recorrer, ya tú diste aquí tus favoritos, pero tuvieras que priorizar, ¿cuáles tres elegirías? Independiente de los que pusiste acá, así como ya centrando, de verdad que tengo solo tiempo para ver tres. muralla, ciudad prohibida y los jutones, como el barrio tradicional. ¿Ya? A mí, honestamente, el Palacio de Verano yo no soy muy fan, porque las vistas son lindas, pero tenía turistas que amaban el Palacio de Verano y odiaban la Ciudad Prohibida. Ya, porque la Ciudad Prohibida hay mucha gente. Todo el mundo va para la Ciudad Prohibida. Entonces, va a depender también de qué tipo de turista, pero por ejemplo, los jutones es caminable, es caminar, es perderse un poco. De hecho, nosotros tenemos la palabra jutonear. ¿Qué vas a hacer hoy día? No, voy a jutonear, a descubrir qué jutón, qué calle de este barrio tradicional se puso de moda. Entonces, sí, yo vendría haciendo esas tres. El Templo del Cielo me gusta, pero también, idealmente, como he mostrado, un fin de semana donde estuvieran los abuelitos bailando, danzando, que hay como más ambiente. Perfecto. Quizás te responde también la palabra de Bárbara, que cuáles son los parques más conocidos y hermosos de Beijing. Ah, pero está hablando de parques. ¿Qué podría recomendarle a ella? Lo que pasa es que, claro, en los lugares históricos está como incluido el parque, ¿ya? El Palacio de Verano y el Templo del Cielo. Y luego, denme 2 segunditos, acá, en la zona como tradicional, si pueden ver acá, que ven como este mini laguito, acá está la Ciudad Prohibida, y acá tenemos un lago que en el fondo sale hacia el Palacio de Verano, que se llama Shichahai, que es la zona de los jutones. Esto también tenemos un par de parques, está Beihai y el Parque de la Pagoda Blanca, por ejemplo. Hay otros parques más alejados, pero este está muy bien ubicado y es lindísimo porque de hecho este parque, el de Beihai, tiene más de 1000 años, es más antiguo que la Ciudad Prohibida, se supone. Wow, buen Sí, dato ese. Sí. Mira, aquí también están preguntando por el viaje. ¿Cuánto demora el viaje? Escalas, hay vuelos directos, etcétera. depende. No, no hay vuelo directo. Hasta antes de la pandemia, el vuelo eran 28 horas una ida, o no, la vuelta, no me acuerdo, y 32. Eso es lo más rápido que había por Estados Unidos y por Francia. Ahora en la pandemia, los vuelos de Estados Unidos ya no están, que era American Airlines, y solo queda el de Francia. Y parece que la escala está muy larga. De hecho, estuve mirando porque quiero ir a Beijing a final de año y primero están carísimos, están en 4.000, $3.000, lo cual, y son 48 horas de vuelo, porque hay que hacer muchísimas escalas. Hay que parar por Japón, hay que parar en Hong Kong, por ejemplo, Guangzhou. De hecho, como tip, si alguien está pensando en viajar a China, la opción más rápida, barata, está llegando desde el sur de China. Entonces, como les comentaba, pueden llegar a Cantón, a Guangzhou, y desde ahí se toman un tren bala o un avión y llegan al aeropuerto de Beijing. ¿Ya? Y esa vendría siendo la opción. Oye, ese sí que buen dato. Ese Sí. sí que buen dato, súper. Mira, aquí están preguntando si el Templo del Cielo es taoísta. No, se llama templo porque en el fondo era una persona, en el fondo el templo uno va a rogar a alguien, pero en este caso como era de uso imperial, no tiene religión ni filosofía. Existen otros templos taoístas dentro de la ciudad, pero el templo del cielo es del emperador. Solo del emperador podría rogar ahí. Perfecto. Mira, acá tenemos también, ¿cuál sería el presupuesto ideal para poder recorrer bien Beijing con sus principales atractivos turísticos?
La ruta, ahí va a depender del tiempo. Todo va a depender de cuánto tiempo tengan, por ejemplo, para hacerlo. Yo lo que recomiendo es, y es lo que nosotros trabajamos generalmente con turismo. Voy a volver al mapa, ¿ya? Día 1, la muralla. La muralla se sale del mapa, está de aquí para allá como 2 horas. Entonces, un día va a depender de cuánto presupuesto. Si lo hacen privado, nosotros, por ejemplo, lo hacíamos en 6 horas y lo salíamos muy temprano y te daba tiempo de hacer algo por la tarde, por ejemplo, la calle de la comida tradicional china. Pero si lo hacen por transporte público, son mínimo 8 o 9 horas entre ir y volver, la fila, muchos chinos, etcétera. Luego, otro día, Ciudad Prohibida, Tiananmen, la Plaza de Tiananmen, el Museo Nacional, la Ciudad Prohibida y, denme 2 segunditos, y este parquecito que está acá atrás, que no se ve mucho, pero esto es una colina. De hecho, muchas de las fotos maravillosas que se sacan de la Ciudad Prohibida son de esta colina, y luego los jutones que están detrás de acá. Ese vendría siendo día 2. Día 3, por ejemplo, Templo del Cielo, no, Palacio de Verano. De hecho, muchos tour operadores lo que hacen es juntan Palacio de Verano con una zona de la muralla que se llama Badalín, pero va todo el mundo para allá. Entonces, es muchísima gente. Y eso hay que hacerlo en auto, no se puede hacer en transporte público porque no llegas. Entonces, si lo hacen por libre, otro día Palacio de Verano. Y último día, Templo del Cielo, que nosotros la juntábamos con Templo del Cielo porque es cortito, es chiquitito, Templo del Cielo, y luego hacíamos Beijing moderno. De hecho, por ejemplo, en este edificio que está acá, que es el Kerry Center, hay un café en el piso 80 y te puedes tomar un cafecito y puedes mirar toda esta zona y esperar el atardecer, que está súper lindo. Está por acá un mall que es The Place, que la pantalla LED al aire libre más larga del mundo, y está la tienda de Xiaomi, que también es de tecnología, entonces se puede vitrinear un poco molear. Con 4 días creo que está bien, se puede hacer en 3. Perfecto. Pues cerca del cielo está el Palacio de la Seda también, ¿no? De las Perlas, Palacio de las El Perlas. mercado de las, sí, El el mercado mercado de de las las Perlas. perlas, bueno, para los que buscan como más productos chinos, mercado de las perlas, aquí en esta zona está el mercado de la seda. El Yashou creo que nunca más lo abrieron, lo cerraron, que estaba la Salitón, que es la zona de la embajada, que es la zona como del carrete también. Ya, pero eso ya es post itinerario. Perfecto. Ya, y hablando en presupuesto, todo lo que nos acabas de decir, 3, 4 días, hablando en presupuesto. Va a depender del hotel, sobre todo del hotel, ¿ya? El hotel Beijing no es barato, ¿ya? Y en tickets pueden salir, dependiendo si suben en teleféricos, si bajan en tobogán de la muralla, yo creo que unos 100.000 pesos en solo atracciones turísticas. Se puede ir ahorrando, sí, pero quizás como para andar cómodo, como 100.000 pesos. Comer es muy barato, ¿ya? Estas picadas que yo les decía, uno puede comer por menos de 10.000 pesos, no hay ningún problema. De hecho, el pato Pekín completo sale 10.000 pesos. Y si los anticuchitos en la calle, las brochetas salen 1.000 pesos, 1.200, 1.500. Y un bol de arroz sale 400 pesos o menos. Obviamente va a depender, y ahí de nuevo, si van a hablar en un restaurante en inglés, o si van a comer con locales, si les gusta la comida china, hay como un referente. Y el alojamiento es quizás lo más complicado porque la zona de los jutones, por ejemplo, esta zona tradicional, tienes como hostel. Entonces ahí puedes encontrar alojamiento quizás por 50.000 pesos la noche, pero un hotel, quizás como un Sheraton, etcétera, puede salir 100.000 pesos la noche. Entonces, Perfecto. el alojamiento es lo más caro, o sea, y el arriendo, la vivienda en Beijing es donde siempre se va la mayor cantidad de presupuesto. Claro, claro, sí, pues se entiende. Escucha, Andreita, ya son las 7, así que vamos a ir a la última pregunta, ¿te parece? Ya, ningún problema. Mirando que también tenemos alumnos que tienen clase ahora. La última pregunta dice, ¿cuál es la mejor época del año para viajar a Beijing? Y esto yo me acuerdo que la semana pasada que tuvimos, como decías tú, el webinar con Mónica, hablábamos de la diferencia de visitarlo en verano con 45 grados de calor o visitarlo en invierno nevado, que ambas cosas tienen su magia. ¿Qué dices tú? Ajá. Yo soy fans de los medios temporadas, o sea, primavera, otoño. ¿Por qué? Porque en verano están las vacaciones de verano y hay chinos por todas partes. Entonces, uno que está con 40 grados de calor, 38 grados de calor, con tormenta eléctrica, muriendo, deshidratado y con 1.000 chinos alrededor, eh, es complicado. De hecho, nosotros cuando hacíamos los tours clásicos salíamos a las 6 de la mañana para ahorrar el tiempo, porque si llegabas después ya no podías bajar de la muralla, eran 2 horas, se largaba a llover, etc. En invierno hace mucho frío y aunque es muy linda la muralla nevada, en Beijing es seco, no neva. Por lo tanto, puedes ver la muralla nevada 2 veces en invierno, durante 6 meses.
Y de hecho, además se llena, porque cuando cae nieve van todos los fotógrafos a sacar fotos de la ciudad prohibida y a veces cae un poquitito. Entonces, es más lo que les mostraba un poco acá, que es esto, congelados, o sea, es esto, es como estar dentro de un refrigerador. Y hace muchísimo frío. Por ejemplo, yo vivía allá y tenía un abrigo gigante y ropa térmica y mis super botas, pero cuando uno va de turista no lleva una parca de 5 kilos. Así que los mejores momentos es, por ejemplo, cuando tomé esta foto, que es en abril, cuando sale el viento primaveral, y en septiembre, octubre, hasta el Día Nacional de China, o un poquito después, y ahí tienen los mejores cielos, de seguro. Perfecto. Andrea, muchas gracias. Qué sesión más Sí, sí, está ya. entretenida. Sí, más encima lo Pero, complementamos con toda la parte histórica que nos había contado Mónica la sesión pasada y ahora tú con todos estos tips y con toda la parte turística toda adicional a la muralla china. Qué cosa más entretenida, de verdad, qué rico conocer Beijing con eso, con todos esos tips que diste de los jutones y de todas esas si otras áreas. quieren profundizar un poquitito más, pues les dejo de tarea, ahí siempre dejo tarea a todos mis alumnos. Muy bien. Aquí, como los veo acá, me dan ganas de darle tarea a todos. Vean El Último Emperador, la película, El Último Emperador, que es un clásico de los clásicos, está basado en la ciudad prohibida, pero también permite entender muchísimo también de la historia china. Ay, Ahí me estamos ya. motiva, es verdad, absolutamente. Andrea, muchísimas gracias por todo, Jessica, ya. gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, Sí. hasta la próxima. Atento a nuestras redes sociales para nuestras próximas actividades. Andrea, muchas gracias. Zaijian, zaijian. 再见。